En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe. Hola mis amigos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y que a partir de este momento, mientras nosotros hablamos, haya luz en su casa, haya luz en su vida, haya luz en su familia. Cuando usted oye la palabra de Dios, es la luz de Dios que ilumina su entendimiento, para que usted pueda ver como Dios ve, para que pueda pensar como Dios piensa, para que pueda actuar como Dios actuaría si estuviera en su lugar. Pues bien, la palabra de Dios es la que hace eso. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Es el propio Dios en espíritu que ilumina, irradia, ilumina nuestra vida y hace que ella irradie su grandeza. Vea lo que dice el texto sagrado. Lo que Dios, el Dios Altísimo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, hace en la vida de una persona. Vamos a leer el texto. Dice que Él levanta al pobre del polvo. Dios levanta del polvo al pobre, y del muladar, es decir, de la basura, alza al menesteroso, para hacerlos sentar con los príncipes. ¡Qué cosa maravillosa! Dios levanta del polvo al pobre y del muladar, es decir, de la basura, alza al menesteroso para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, es decir, hace lo imposible, hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, Dios hace lo imposible. Y ahí quizás usted diga, yo creo en Dios, pero nunca vi cosas maravillosas. Nunca lo vi levantando del polvo al desvalido, al miserable. Yo nunca vi eso. Mi amiga y mi amigo, no hay político, no hay presidente, no hay gobernador, no hay intendente, no hay nadie con una autoridad en este mundo pasajero que tenga condiciones de darle al pobre, al miserable, al infeliz, al desgraciado, una vida con dignidad. No existe. Porque nosotros hemos visto eso por toda la tierra. Siempre existen los miserables, los pobres e infelices, y que fueron relegados a la miseria, a la pobreza, al infortunio, pero Dios lo resuelve. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel es el mismo. Lo que fue en el pasado es en el presente y será en el futuro. Él no cambió. El ser humano cambia, pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Lo que dijo allá en el pasado lo cumple tanto hoy como lo cumplió a lo largo de toda la historia de la humanidad. En quienes creen en Él es obvio. Él no cumple su palabra en la vida de los que no creen. Es necesario creer. Cuando usted cree, une su fe con el poder de Dios y sucede el milagro.
Esa es la fe que les hemos transmitido a las personas en esta hoguera santa. La hoguera santa es así, o es o no es, o Dios es verdadero, o su palabra es verdadera o no es verdadera. Si es verdadera, quiere ver, ¿qué tengo que hacer para probar esa palabra? Entonces lo haré. Si no creo, no haré nada. Voy a quedarme esperando, voy a contar con la suerte, voy a contar con el gobierno, voy a contar con la miseria que está ahí. Mi amiga y mi amigo, Dios quiere que usted camine con sus propias piernas. Él quiere que le confíe su vida para que Él, una vez que usted dependa de Él, entonces pueda ser honrado y glorificado tanto hoy como fue honrado y glorificado en la época de Abraham, en la época de Isaac y Jacob, en la época de todos los héroes de la fe. Entonces la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, es la voz de Dios, es la voz del Todopoderoso que se cumple tanto hoy como en el pasado. No importa, o mejor dicho, no importan las circunstancias. Dios es grande. Y eso es lo que está escrito. Leamos el texto nuevamente. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, es decir, con los principales, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos, y la estéril se goza en ser madre de hijos. Porque Dios es grande. Dios no es mago, no hace magia, no es mago. Dios es Dios. Él sigue siendo Dios. Crea en Él o no, no importa. Pero el que crea, dijo Jesús, el que crea y sea bautizado, el que crea en su palabra y sea bautizado, será salvo. Ahí está la manifestación de Dios en la actualidad, en este siglo XXI, para todos los que quieren ver la grandeza de Dios en sus vidas. Mi nombre es Daniel Paul, tengo 66 años, hago periodismo desde el año 85, de investigación y revisionismo histórico, también producción general de radio y de televisión. Y fui víctima de falsas noticias respecto de la Iglesia Universal y del señor obispo Edir Macedo. Viviendo yo en Brasil, en el año 81, oía hablar, escuchaba la Iglesia Universal, que estaba engañando a las personas y que tenía por objetivo enriquecerse. De hecho, en Brasil y después acá, cuando yo regresé a Argentina, se pasaban videos mostrando casas y mansiones que no le pertenecían, sindicándolas como que eran de su propiedad, que vivía fastuosamente enriquecido y encerrado entre 4 muros. Y esa fue la primera versión que yo tuve de la Iglesia Universal y del señor obispo Macedo. Previo a la llegada mía a la Iglesia Universal, aquí al Templo de la Fe, tuve una serie de situaciones de vida dificilísimas, como tener una gran depresión que me llevó a autointernarme en un psicoasistencial que se llama José Timoteo Borda, y estuve ahí 3 años y medio con un diagnóstico de esquizofrenia emocional, y no lograba salir adelante. Me hacían tratamientos intensivos de terapia a corto plazo, pero mi vida no solo no avanzaba, yo notaba que aún autointernándome estaba en un estado parasitario e incluso de retroceso. Tomaba muchas pastillas y psicofármacos muy potentes que me tenían totalmente dopado, obnubilado,
creído que con tanta pastilla yo me sentía bárbaro. Dejaba o abandonaba las pastillas y volvía a caer en un pozo muy profundo. En lo que respecta a lo que yo me sentía frente a la sociedad, frente a la gente, un hombre que me había capacitado, que había estudiado mucho, que profundizaba en todas las cosas, la investigación siempre me gustó. Me decía a mí mismo, ¿cómo puede ser que con todas esas condiciones, virtudes que puede uno tener, me estén sucediendo las cosas que me sucedían, que esté sumergido en la pobreza, en la humillación, en necesidades de cuestiones básicas, y tenía también el concepto equivocado de la Iglesia, que hablaba a la gente, sobre todo los amigos y la familia, que eran una sarta de ladrones, que no trabajaban y que vivían de la gente a la que se le engañaba, que era todo farsa, que era todo montado, preparado, y que los testimonios eran irreales, comprados, pero yo tenía dentro mío el interrogante de saber por qué, si se habla tan mal de una iglesia, concurre tanta gente. No puede ser que se le engañe a tanta gente tanto tiempo o todo el tiempo. Más allá de eso, una madrugada, en la oscuridad de mi cuarto, prendí la luz y me puse a ver televisión y me encuentro con un programa que no conocía y pude ver, oír, y me estaba hablando a mí. Entonces determiné esa misma madrugada en venir a la iglesia por la invitación que hizo ese pastor. Desde el primer día mi vida comenzó a tener un cambio de adentro hacia afuera. Yo noté, además del cambio y esa paz a la que hacía referencia, dentro mío, en mi mente, cuestiones que me decían: ¿por qué no viniste antes, Daniel? ¿Por qué no conociste antes la Iglesia Universal? Mirá cuánto tiempo. Y era solo un día que había venido. Solo un día, porque de regreso a mi casa yo iba con una tranquilidad y una paz que hacía muchísimos años no tenía. Mi vida comenzó una transformación muy fuerte, al punto que yo ya no dormía al revés, con el sueño cambiado. Mi madre me vio una mañana sentado en el living tomando mate, cosa que yo no podía hacer. Me tenían que dar el remedio en la boca o la comida, porque yo levantaba la mano y en el camino se me caía la sopa o lo que tuviera que comer. Eso me marcó muchísimo. Hoy en día en mi vida obtuve los resultados que buscaba y mucho más, porque el Señor Jesús no hace las cosas por medida. Él da todo, y no tengo más enfermedad de depresión, no tomo más medicación ninguna psiquiátrica. Estoy, gracias a Dios, con la presencia del Espíritu Santo en mí. Es una vida totalmente diferente. Todo se transformó, sino que yo acá comprobé que la transformación de vida que tuve, que tengo y que depende de mi cuidado, seguiré teniendo, no la puedo alcanzar en ningún otro lado que en la Universal.